En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, buenas noches y feliz sábado. Vamos a ponernos de pies, vamos a cantar un coro, o vamos a cantar el himno Señor reposamos, que la mayoría no lo sabemos. Señor reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente y sincera oración, pidiéndote escuches humilde plegaria y goce por siempre de tu protección, y goce por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que pueda por siempre contigo vivir, que pueda por siempre contigo vivir. Vamos a estar de rodillas para que oremos. Amante Dios, gracias te damos en esta noche. Gracias por las primeras horas de tu día santo. Ahora te suplicamos que al estar aquí, que tus santos ángeles estén con nosotros también, Señor. Bendice a cada hermano que no ha llegado, a cada familia representada, y que podamos guardar el sábado conforme al mandamiento. En el nombre de Jesús. Bien, en esta noche queremos darle la bienvenida a todos. Siempre tenemos la costumbre en esta iglesia de darle la bienvenida a los ángeles de Dios que vienen a acompañarnos a la iglesia y también a la persona del Espíritu Santo. Así que sean todos muy bienvenidos aquí a la casa de Dios. Hoy he querido traer un mensaje porque el enemigo está trabajando mucho con los extremos. Hay una ola por ahí, que ustedes conocen como el universalismo, que dice que todo el mundo se va a salvar, inclusive Lucifer. Sabemos que ese concepto no es bíblico, porque la Biblia establece que todo lo que hagan el bien y estén en armonía con la santa ley de Dios, no por sus méritos, pero esos son los que van a heredar la vida eterna. Sin embargo, todos aquellos que rechacen los mandamientos de Dios, rechacen sus estatutos y todo lo que incluye estar en armonía con Dios, los que rechacen abiertamente eso serán los que heredarán condenación eterna. Entonces, últimamente, yo que estoy envuelto en esos medios, me doy cuenta de que ahora mismo hay una polémica en el mundo religioso con lo que es un término que quizá para ustedes sea un poco extraño. Hay un término llamado nomismo. Usted se preguntará en qué consiste. El nomismo es una creencia que adopta que por guardar la ley de Dios, por guardar los mandamientos, usted se va a salvar. Eso también es incorrecto, porque nosotros somos salvos por los méritos de Cristo Jesús. Sin embargo, está la otra cara de la moneda, que es el antineomismo, que es todo lo contrario. Dice que vamos a ser salvos por obra.
Entonces fíjense cómo el diablo está poniendo el mundo en un extremo. Por un lado dice la gente, no, vivamos como sea, que como quiera vamos a ser salvos. Y por otro lado hay otros que dicen, nosotros tenemos los atributos de ser salvos. O sea, ambos extremos son malos. Si no guarda los mandamientos de Dios, es malo. Y si cree que por guardarlo te salva, también es que es malo. Entonces, vamos a ver en esta noche cómo el perdón de Dios está establecido durante todo el periodo bíblico y cómo se muestra ese perdón. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos personajes que aún después de haber sido justificados cayeron en pecado y por la misericordia de Dios alcanzaron ¿qué? El perdón. Ahora, eso no abre la licencia para vivir en pecado, porque si nosotros adoptamos una actitud pecaminosa y la muerte nos sorprende, ¿qué va a pasar con nosotros? Tristemente lo vamos a perder. Entonces miren cómo ambos extremos son malos. Vayan a la Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Si hay un texto clave que define cómo debe vivir un cristiano, es este. Repito, Hebreos capítulo 12 y el versículo 14. Dice allí la palabra de Dios, seguid la paz, ¿con cuántos? Con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo pregunto, ¿es esencial la santidad para el cristiano? Claro que sí. Ahora, ¿ustedes creen que la santidad es cosa de un día? No. Vamos a ver que el espíritu de profecía dice que es su constante vivir. Usted no puede conformarse en que usted se consagró por una semana. Usted tiene que consagrarse todo, en todo momento, en cada minuto, cada segundo, el año entero. Ahora, yo quiero definir la palabra santidad que aparece ahí en hebreo. Y esto lo he extraído del comentario bíblico adventista. Dice, la santidad, la vida dedicada a Dios, impactará las aptitudes de quienes son santos. Quien vive en santidad no habla ni actúa tal como lo hacen los que no aman a Dios. Vivir una vida santa es vivir la vida como Dios le agrada. Para lograrlo hay que tener una estrecha relación con Dios. ¿Qué hay que hacer para lograrlo? Una estrecha relación con Dios. Nosotros creemos que la vida de éxito que tuvo Jesús era porque era hijo de Dios. No, no, no. Ni era por el poder divino, era porque Él se sometía a la voluntad del Padre. Vivía en estrecha comunión con el Padre. Entonces, eso hacía que la vida espiritual de Cristo tuviera éxito, porque Él vivía en constante comunión ¿con qué? Con el Padre. Bien, vamos a leer 2 de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 9. Dice allí la palabra de Dios. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Ahora noten lo que dice el apóstol. No por nuestra propia obra, sino por su determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, dice esta versión. Es decir, que los atributos que nosotros consideramos que son buenos, que nosotros tenemos, no lo tenemos porque nosotros realmente somos buenos. No, no, no. Dice aquí el apóstol Pablo que no es por nuestra propia fuerza. De hecho, también dice la Biblia que Él es quien produce en nosotros tanto el querer y ¿qué más? Ir a hacer. O sea, la iniciativa de tú venir a la iglesia esta noche no fue que tú dijiste, déjame ir a la iglesia. No, no, no. Claro, hay una parte que debe poner el ser humano. En el libro Patriarcas y Profetas, dice la mensajera del Señor que poder divino más esfuerzo humano es igual a ¿qué? A éxito. Hay una parte que usted tiene que poner, claro que sí. Pero aún esa parte, déjame decirte, si no fuera por la misericordia de Dios, el hombre está tan degenerado que aún en las decisiones, parece paradójico, pero nuestra mente ha sido bombardeada por los afanes de este mundo, que aún nuestra facultad de decidir ya está siendo afectada. Entonces ahí es donde entra la palabra de Dios, que no es por nuestra propia fuerza. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos que hacer entonces ante este gran dilema? Yo he escuchado muchos predicadores y he escuchado muchas personas cuando leen a Efesios capítulo 6, versículo 12, donde Pablo dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre,
Y muchas veces quieren echarle la culpa al diablo. Y es cierto, el diablo tiene la culpa. Pero ¿sabían ustedes que hay cosas que nosotros hacemos que el diablo no tiene la culpa? Parece paradójico, pero es así. Hay ocasiones en que el diablo no puede incidir en nuestra vida. Y vemos el ejemplo en Cristo Jesús. Por ejemplo, si el diablo hubiese podido empujar a Jesús, no le hubiese dicho, lánzate abajo. ¿Qué era mejor, empujarlo o decirle lánzate? Pero él tenía que llevar a Jesús ¿a qué? A decidir. ¿Ustedes ven? Quiero leer aquí una declaración que se halla en el Camino a Cristo en la página 43 acerca de lo que la mensajera dice en cuanto a la guerra que tú y yo tenemos, que no es con el diablo realmente. Escuche bien. Dice el Camino a Cristo en la página 43, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Tremendo. Mientras que por un lado Pablo dice que nuestra lucha no es con carne y sangre. Ahora Elena de White dice que la guerra más grande que Sandy tiene, ¿con quién es? Conmigo mismo. Rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha más que el alma sea removida en santidad. Debe someterse ante Dios. ¿Ven? Para que yo pueda tener éxito en la vida cristiana, yo tengo que estar constantemente sometido a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios, porque la voluntad mía, tristemente, ya está degenerada por el pecado. Yo estoy seguro que a veces en los días de culto, la voluntad suya le dice, yo quiero quedarme hoy, porque nuestra voluntad está corrompida por el pecado. Ahora bien, en cuanto al pecado, la Biblia es clara. Lo que yo quiero establecer es un equilibrio, porque he escuchado personas que dicen, después que una gente fue justificado, si vuelve a pecar ya no queda más sacrificio. Ese concepto no es bíblico. Pero tampoco es bíblico que estemos pecando hasta que Cristo venga. Hay una teología falsa, diabólica, que dice que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Eso es mentira, porque antes de Cristo venir ha de cerrarse la gracia, y cuando Cristo salga del lugar santísimo, entonces dice la palabra de Dios, el que es justo sigue haciendo ¿qué? Y el que es injusto sigue haciendo ¿qué? O sea, cuando Jesús salga del lugar santísimo, ya no habrá remedio. ¿El remedio cuándo es? Ahora, constantemente. Entonces, dice en Primera de Juan, el capítulo 3, vamos a leer varios versículos, desde el versículo 8 hasta el 10. Y hay una frase muy fuerte que allí usa el apóstol. Dice el versículo 8, el que practique el pecado es de ¿quién? Eso está fuerte ahí. Porque nosotros pecamos hasta con la mirada y con el pensamiento. Pero vamos a ver a qué se está refiriendo la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, noten el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. Yo soy muy... me gustan los detalles, y cuando leo un versículo me gusta sacarle jugo. Cuando dice la palabra que practica el pecado, esta oración tiene un adverbio continuo. O sea, cuando dice que practica el pecado, es el que se habitúa a hacer lo malo a sabiendas. No es que un día tú caigas, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a aquel que sabe hacer lo que es bueno, y aún así se habitúa al pecado. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca. Si eso fuera así, entonces nosotros estuviésemos en el cielo, cada uno de nosotros. Porque nosotros hemos nacido ¿de quién? Hemos nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y luego añade el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Vamos a encontrar, hermano querido, que el perdón de Dios está muy estrechamente en la Biblia relacionado con el amor. El perdón de Dios está muy estrechamente relacionado con el amor. Ahora, como le dije hace un instante, no podemos decir una cosa ni la otra. No podemos decir
que estaremos pecando hasta que Cristo venga, pero tampoco podemos decir que nosotros no cometemos errores, que no cometemos pecado. Porque miren lo que dice en el mismo libro, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. De hecho, yo le voy a dar un detalle. Mientras más cerca está una persona de Dios, más pecaminosa ve su vida. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahora viene un texto que muchos lo agarran para justificar su condición, y es un texto buenísimo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Eso es cierto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Jesús, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora yo pregunto, cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cuántas cosas podemos en Cristo? ¿Y eso incluye vencer el pecado? Claro que sí. Porque hay personas que dicen, no, todo lo puedo en Cristo menos vencer el pecado. Pues así sí es bueno. Y luego añade, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿hacia dónde quieren caminando la palabra de Dios? Hacia un reconocimiento de que la misericordia de Dios es la que nos otorga a nosotros la facultad de no caer. Su palabra transformadora es la que nos hace no caer. Ahora, ¿qué pasa si después de ser justificado pecamos? ¿Qué pasa entonces? Porque hay gente que dice, yo escuché un tipo ahí, invité el otro día a un tipo al canal y me arrepentí porque trae una doctrina media rara. Entonces, como estábamos en el aire no pude pararlo, pero le cité varios versículos y no me dejaba hablar, donde él decía acerca de una doctrina de la segunda prueba. La doctrina de la segunda prueba, que está muy, muy caliente en las redes sociales, y por eso le hablé de los extremos. La doctrina de la segunda prueba consiste en que después que un cristiano se bautiza y reconoce al Señor Jesucristo y es justificado, esa doctrina dice que si ese cristiano peca, ya se perdió. Oigan hasta dónde el diablo ha llevado al ser humano. Por un lado, uno dice, no, todo el mundo se va a salvar. Y por el otro lado, si cae, tristemente no te salva. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan que yo no estoy abriendo la brecha para el pecado, porque yo soy partidario de que nosotros como cristianos debemos tener un carácter semejante al de Cristo, pero por nuestra propia fuerza, no podemos. Ahora, ¿qué pasa si después de haber sido justificado pecamos? Pedro le hizo una pregunta interesante a Jesús. En Mateo 18, 21 y 22, Pedro le hizo una pregunta a Jesús, y la pregunta fue la siguiente. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y entonces la respuesta de Jesús, Pedro le dijo, hasta 7 veces. Y en el versículo 22 Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Algunos estudiosos de la Biblia, no voy a entrar en detalle, pero algunos estudiosos de la Biblia dicen que Jesús se estaba refiriendo al periodo de los 490 años de gracia que Él le otorgó al pueblo judío, que se terminaron con el apedreamiento de Esteban. Lo cierto es que el comentario bíblico adventista dice que el perdón de Dios no tiene un límite numérico. Tendrá un límite cuando la gracia se cierre. Ustedes ven. Pero la pregunta de Pedro es interesante, y yo quiero leer el comentario bíblico adventista en el tomo 5 y la página 20.000. Dice allí, el perdón, ya sea de parte de Dios o del hombre, es mucho más que un acto judicial. Ustedes saben que la venganza, la justicia humana está basada en la venganza. La justicia que ustedes y yo conocemos está basada en la venganza, pero Dios no es así. Y sigue diciendo, el restablecimiento de la paz, donde ha habido conflicto, va mucho más allá del perdón humano. Pero el perdón es aún más que eso. Incluye también
los esfuerzos por establecer al hermano que ha pecado. Ustedes ven, esto es importante entenderlo en el contexto de Mateo 18. Mateo 18 da los parámetros que nosotros debemos tomar cuando un hermano cae. Si un hermano peca contra ti, ve tú. Incluso no te dice que le pase un pañito tibio, dice repréndele. Si te escuchare, ve, ¿verdad? Si te escuchare, lo has redimido, pero si no te escuchara, lleva ante uno o dos testigos. Si no te escuchara, llévalo a la iglesia, y entonces si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil. Esos son los parámetros que establece la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros vemos al hermano que cae, y en vez de levantarlo, nosotros mismos lo hundimos más. ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando el hermano cae, el objetivo de la palabra de Dios siempre es redimir. Ahora, si ya él no quiere, ya la palabra de Dios dice qué es lo que tú debes hacer. También el perdón de Dios requiere una humillación, un reconocimiento de la condición. En 2 de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14, un texto que todos conocemos, dice allí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y dejaren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, debe haber un reconocimiento de la condición. Porque podríamos caer en el error: no, Dios me perdona, yo voy a seguir siempre siendo el mismo. Y a veces abusamos de la paciencia de Dios, abusamos de su amor. Pero la palabra de Dios es bien explícita en cuanto a nuestra condición. Note el Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. O sea, aquí la Biblia establece dos pasos que hay que hacer. Solamente confesarlo. Hay que apartarse también. Esto me recuerda en numerosas ocasiones cuando Jesús curaba a cierta persona. Jesús le decía: vete y sigue pecando. Vete y no peques más, para que no te venga ¿qué? Porque los resultados del pecado vienen. No es que Dios no te perdona, es que los resultados vienen. Por eso dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, ese alcanzará misericordia. Entonces hay que confesarlo y ¿qué hacer? ¿Qué más? Y apartarse. Recordando siempre que el tú apartarte del pecado, si lo haces con tu propia fuerza, será un fracasado. Tienes que pedir la ayuda divina al Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver lo que dice la mensajera concerniente a la santificación. Si es que tú te vas a santificar en un culto, en tu casa, un día, 2 segundos, o cómo es. Dice allí, hay un libro llamado Joya de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 113, dice: la santificación no es obra de un momento. ¿De cuándo? Yo he visto gente llorar en conferencias, en culto. Llorar. Y cuando pasa la actividad, vuelven a su vieja vida. Porque Jeremías dice: engañoso es el corazón más que ¿qué? Nosotros como cristianos no podemos vivir por sentimientos. El otro día me dijo una hermana: yo creo que no estoy perdonada, porque es que no lo siento. Y yo le dije: ¿qué perdón de Dios? No, el perdón de Dios no tiene nada que ver con lo que tú sientas. O sea, a veces nosotros creemos que cuando nos sentimos consagrados, perdonados, que lo estamos. No, nuestro corazón nos puede engañar. El perdón de Dios no consiste en cómo tú te sientas, consiste en su amor, en que Él lo prometió. Y aunque tú no te sientas perdonado, si tú te arrepientes y te apartas, ahora hay que ver si tú te apartaste, porque hay un coro que dice que el amor echa fuera ¿qué? El temor. Si tú te apartas, entonces tú vas a alcanzar misericordia. Pero dice aquí: la santificación no es obra de un momento, una obra de un día, es un crecimiento continuo en la gracia. ¿Cómo es la santificación? Que si Sandy dejó una mala costumbre ayer, hoy ¿qué tenía que hacer? Dejar otra, y dejar otra, y dejar otra, y dejar otra. Y así voy creciendo de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ahora, yo siempre digo que hay que vivir un día a la vez. Tú no puedes decir: no, en diciembre voy a dejar el café, o en diciembre voy a dejar tal cosa. No. Tú tienes que vivir un día a la vez, porque si de aquí a que llegue diciembre la muerte te sorprende. No sabemos cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente. Satanás
vive y es activo. ¿Cómo es Satanás? Activo. Y cada día necesitamos clamar fervorosamente a Dios por su ayuda y por su fortaleza para resistirle. Mientras reine Satanás, tendremos que subyugar el yo, tendremos asedio que vencer. ¿Mientras quién? Mientras reine Satanás. Interesante. Y no habrá punto en que detenerse donde podamos decir que hemos alcanzado la plena perfección. Triste de esa persona que anda diciendo, no, ya somos perfectos, ya no tenemos necesidad de nada, como la Odisea. Dice aquí que mientras Satanás reine, dice, tendremos siempre el punto de pensar que no hemos alcanzado la plena perfección. ¿Qué era lo que Pablo decía? Yo prosigo hacia la meta. No, exactamente, no miro hacia atrás, no lo he alcanzado, pero prosigo hacia la meta. Porque es que, hermano, mientras estemos aquí, es más, miren, yo les voy a dar un secreto. Nosotros tenemos que orar hasta para hacer el bien. Yo he visto personas que se han metido en problemas por ir a hacer un bien. Sí, hasta para hacer el bien tenemos que orar. Porque cuando tú vienes a ver ese bien que tú crees que es un bien, el otro lo toma por un mal. Yo lo digo porque lo he vivido. Yo fui a visitar a un hermano, me voy a ahorrar el nombre por ética, y para gloria y honra de Dios yo fui a llevarle algo. El hermano no es pobre, pero yo tengo un concepto claro y definido, que a veces quien uno piensa que menos necesita, ese es el que necesita. Y a veces nosotros no podemos dar un servicio por la concesión que tenemos de quién necesita a quién no. No, nosotros tenemos que orar a Dios, y si Dios nos muestra. Y yo fui a visitar a ese hermano, pero ese hermano, que es pudiente, le daba como cosa aceptar lo que yo le llevé. Y yo le dije, bueno, si usted quiere lo bota o lo regala, pero yo lo traje. Y se lo dejé en la mesa, oré y me fui. ¿Por qué le menciono esto? Porque a veces nosotros pensamos que no tenemos necesidad de Dios. Y cada día nosotros debemos experimentar la necesidad de Dios. Cuando usted lee Salmo 42, cuando allí el salmista dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Esa hambre que usted a veces siente de alimento sólido, esa sed de agua fría en estos calores, esa misma sed, esa misma hambre debemos sentirla de Dios. A menos que experimentemos esa experiencia, no vamos a tener éxito. Dice en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos a la santidad en el amor de Dios. Ve, la palabra de Dios nos llama siempre a la perfección, pero siempre nos insta a que busquemos la ayuda divina. Y luego añade el mismo libro, en Joya de los Testimonios, en el tomo 1, en la página 141, tal es la santificación bíblica. No es simplemente ostentación o una obra exterior. No es de que yo me la den santo, ni que esté con la cara como el que me deben y no me pagan. No, no. Es que en los frutos míos se dejen ver la santificación. La santificación no consiste en estar todo el tiempo triste y aburrido. No, no, no. Nosotros tenemos un concepto equivocado de la santificación. ¿O Jesús era un tipo aburrido? No. La Biblia no me presenta a un Jesús así, no. Donde Jesús llegaba, dejaba paz, alegría. Eso no significa que estemos en irreverencia, pero nosotros tenemos que tener un concepto claro y definido de qué es la santificación. No es una ostentación o una obra exterior. Es la santificación recibida por el conducto de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, santifícalo ¿en qué? En tu verdad, tu palabra. Ahora, ¿ustedes creen que si yo no leo la Biblia y le dedico más tiempo al celular, ¿ustedes creen que yo puedo tener una vida santificada? Si yo duro más horas frente al televisor viendo películas malsanas, ¿yo puedo tener una Biblia santificada? ¿Una Biblia? No. Es la verdad recibida en el corazón. Es la influencia del Espíritu Santo. Eso es una vida santificada. Y para aquellos que dicen que después que uno conoce, si uno cae, ya está perdido, yo les voy a leer aquí
este libro Consejo para la Iglesia, en la página 89. Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Si así fuera, tuviésemos frito ya. Quizás hayamos cometido errores y contritado al Espíritu Santo, pero cuando nos arrepentimos y vamos a Él con corazón contrito y humillado, Él no nos deja a la deriva. Hay estorbo que deben ser vencidos. Hay rasgos de carácter que deben ser perfeccionados, pero Dios nunca nos dejará a merced del enemigo. Eso se merece un amén. Por eso la palabra de Dios dice: el ángel de Jehová campa. Si Dios nos dejara un solo instante a merced de Satanás, acabaría con nosotros. Pero Dios nos protege ante las influencias del maligno. Pero la palabra de Dios nos hace un llamado cada día. Lo que nos estamos preparando y estamos aspirando a ir al cielo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cada día ir perfeccionando el carácter, pidiéndole a Dios su fuerza, su Santo Espíritu, para que entonces eso sea una realidad en nuestra vida. Y que los frutos se dejen ver también. Dice allí en Isaías capítulo 55, versículo 7: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. ¿Cómo es Dios? Amplio en perdonar. Ahora, vamos a encontrar que hay un límite en el cual más allá el hombre no puede traspasar. Dios es amplio en perdonar, pero no podemos abusar de su perdón y de su amor, porque eso es peligroso. Miremos nuestro yo como si tuviéramos, miramos nuestro yo, dice la sierva, como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús murió por nosotros porque somos impotentes para hacer el bien. ¿Qué es lo que somos nosotros? Impotentes para hacer el bien. En Él está nuestra esperanza. ¿En quién? En Jesús. Nuestra justificación, nuestra santificación. No debemos desanimarnos ni tener que tememos a ser rechazado, o que Él no tiene pensamiento de misericordia hacia nosotros. En este mismo momento está realizando su obra en nuestro favor. Alabado sea Dios. Saben, hay un libro que no estaba traducido en español, ahora sí lo está, se llama El Otro Poder. Allí encontré un párrafo que dice que en los últimos días que estamos viviendo, el mundo va a vivir en dos extremos y van a ser causados por Satanás. Una de las cosas que Satanás va a hacer en los últimos días, atención, es retregarte todos los errores que tú cometiste en el pecado y que tú te apartaste de ellos. Te los va a retregar en tu mente. Mira quién tú eras. Y ahora di que te la está dando en cristiano. Te va a recordar todo lo que tú hacías con el objetivo de que tú te alejes de Dios, porque ese es el objetivo de Él. Y por el otro lado está mucha gente que se creen que son más santos que los demás. Tienen una buena alimentación, viven en el campo, leen mucho el espíritu de profecía, y cuando van al hermanito no tienen compasión de él porque ellos se creen más santos. Ambos extremos son diabólicos. Nosotros tenemos que vivir una vida equilibrada y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios. Todo. Ahora quiero leerle una parábola donde se establece que el perdón de Dios también puede ser revocado. ¿Cuántos sabían eso? Claro que sí. Vamos a leer una parábola que se halla en Mateo 18. Vamos a leer varios versículos. Mateo 18, versículo 23 en adelante. Por lo cual, Mateo 18, 23 en adelante. Y de paso, esta parábola la contó Jesús en respuesta a la pregunta de Pedro, en ese mismo contexto. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, dice el versículo 23, 29, perdón, estoy 28, 23 y 24, perdón, es que no veo bien. 24, y comenzando a hacer cuenta,
le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y dice la palabra de Dios, para hacer un resumen, que ¿qué tuvo el rey con este siervo? Tuvo misericordia y lo dejó ¿cómo? Lo dejó libre. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no teníamos con qué pagar la deuda del pecado y Dios envió a Jesucristo a pagarla. Pero yo quiero que demos un salto ahora al versículo 28. Porque después que él fue liberado, miren lo que hizo este siervo. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no ¿qué? Sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase ¿qué? La deuda. Y ahora noten lo interesante. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y dieron referencia al Señor de todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer lo mismo con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo. Ahora escuchen este versículo, el versículo 35. Es Jesús que lo está diciendo, no soy yo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de ¿qué? De sus hermanos. Interesante. Nosotros a diario vivimos pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad que sí? Pero cuando alguien nos ofende, enemiguito y para siempre. Hay que tener mucho cuidado. A veces uno lee esos versículos que son simples, pero dice aquí: así también hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo vuestro corazón. Y me gusta porque dice de todo vuestro corazón. Eso significa que si yo tuve un altercado con Denis y yo por salir del paso, Denis me pide perdón, le digo: sí, hermano, no hay problema, pero en mi corazón todavía hay una raíz de amargura. ¿Yo lo perdoné realmente? No. Por eso dice de todo ¿qué? De todo corazón. Y entonces dice que también mi Padre Celestial hará lo mismo. Por eso yo dije al principio que el perdón está muy ligado al amor. Por eso en el Padre Nuestro nosotros decimos: perdona nuestras deudas como también nosotros ¿qué? A nuestros deudores. O sea, Jesús dijo bien claro que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Perdonarnos los unos a los otros. Y aquí en Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 191, dice: el perdón concedido por este rey, hablando de la parábola, escuchen bien, representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey, que movido a compasión perdonó al siervo deudor. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada, no podía salvarse a sí mismo. Está hablando en términos generales el hombre. No podía salvarse a sí mismo. Dice: por esta razón Cristo vino a este mundo, se revistió su divinidad con la humanidad y dio su vida, el justo por el injusto, se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre.
Y añade la sierva, en Jehová hay misericordia y abundante perdón. Ella está hablando de la parábola. ¿Ustedes ven, hermanos queridos? La santificación es un diario vivir. Es un constante estar en armonía con Dios. Porque si Sandy se descuida en un momento, en un instante, que yo me desconecte de Cristo Jesús, ahí entonces viene el problema. Y sigue diciendo en el mismo libro, en la página 195, estoy leyendo Palabras de Vida de Gran Maestro, dice: no darnos al que yerra, dice, no darnos al que yerra en ocasión y al desanimarse, no permitimos que haya una dureza física que haga daño a nuestros hermanos. No se levante en la mente o el corazón una amarga depresión que manifieste desconfianza en el perdón de Dios. No se manifieste en la voz una actitud de indiferencia o muestra de sospecha o desconfianza. Esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posea el corazón de Cristo, que sienta la fuerte misericordia de nuestro Dios. La oración nos une mutuamente con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nuevas energías, plena de gozo y una restauración completa. Alabado sea Dios. Hermano, cuando una persona peca, atención, y se arrepiente de todo corazón, que Dios conoce cuando nos arrepentimos, Dios pone una hoja en blanco como si nunca hubiese pecado. Pero el arrepentimiento debe ser genuino. Yo siempre pongo un ejemplo en la Biblia. Hay dos tipos de arrepentimiento. Hay uno que es genuino y hay uno que es por miedo a las consecuencias. ¿Cuál fue mayor del pecado que cometió Pedro y al pecado que cometió Judas? ¿Cuál fue mayor de los dos? Ambos eran pecados. Ambos traicionaron a Jesús. ¿Dónde estuvo la diferencia? En que Pedro se arrepintió, y muestra de eso fue que lloró amargamente, pero Judas también lloró amargamente. ¿Y se arrepintió Judas? Claro que sí, la Biblia dice que sí, que se arrepintió, porque él fue y tiró las 30 monedas y dijo: he entregado sangre que incluso hubo reconocimiento de que entregó sangre inocente. Ahora, el arrepentimiento de Judas no fue genuino, porque el arrepentimiento genuino se agarra de los atributos de Cristo, de su promesa, de su perdón, y al aferrarse a esa promesa se vuelve como lo hizo Pedro. Pedro lloró amargamente, reconoció, pero no tomó la decisión de quitarse la vida, porque los demonios comenzaron a atacar. Eso es lo que hace el diablo. El diablo te hace que tú peques, comienza con una cosita: no, eso no es malo, eso es un chinchín, no es malo, y te va llevando, después que te lleva a la cumbre del pecado, entonces él mismo te dice: ya tú no tienes remedio. ¿Y a qué tú vas a ir para la iglesia? ¿Y qué tú haces leyendo la Biblia y el espíritu de profecía? Eso fue lo que él hizo con Judas. La perdición de Judas no fue vender a Jesús. La perdición de Judas fue que él le hizo caso a la voz de los demonios que lo llevaron a la horca. Ese fue el pecado de Judas. Pero nosotros tenemos, en esta carrera de la vida cristiana, nosotros tenemos muchos consejos en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4 y el verso 8: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? Multitud de pecados. Cubrirá el amor. Así que, hermanos queridos, nosotros tenemos que ser compasivos con los que caen.
Y en el deseado de todas las gentes, en la página 522, dice: a las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, Jesús les eleva por encima de las acusaciones y contienda de la lengua de Satanás. Wow, eso está bonito, ¿verdad? A las almas que se vuelven a Él en procura de su refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones de la lengua de Satanás. Ningún hombre, oigan bien, ni ángel malo puede acusar a esta alma. Cristo las une a su propia naturaleza divina humana. Ellas están al pie de la cruz y el esplendor de su gloria recae sobre ella. Y ahora hay una pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que también resucitó. La palabra de Dios dice que todo el juicio Dios se lo dio ¿a quién? A su Hijo, a Jesús. ¿Por qué Dios le dio el juicio a Jesús? Porque Dios el Padre no vino aquí a la tierra a sufrir. Los ángeles no vinieron. ¿Quién fue que vino a sufrir aquí a la tierra? Por eso es que el juicio Dios se lo entregó a Jesús, porque a Jesús tú no le va a poder decir: no, yo quebranté el sábado porque tenía hambre. Él pasó hambre también en calidad de humano. Por eso es que el juicio se le entrega a Él, porque no va a haber excusa. Entonces, hermano querido, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que vivir en santidad, pero no podemos conformarnos y llegar a la conclusión de que ya hemos alcanzado la perfección, porque ese extremo no es bueno. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10, 12: así que el que piensa estar firme, mire que no qué. Mire, ¿qué es lo que yo tengo que procurar? No caer. O sea, de repente no estamos dando una licencia para que usted diga: ah, no, como Dios me perdona todo el tiempo, yo puedo seguir en pecado. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que el que piense estar firme, procure que no caiga. Y todo aquel que tiene esta esperanza, refiriéndose a la venida de Cristo, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que procurar? Purificarnos a nosotros, ¿qué? A nosotros mismos, por nuestra propia fuerza. Dios ha dejado las herramientas de cómo un cristiano se purifica. A ver, ¿cómo un cristiano se purifica? Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son ¿qué más? Y son vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios transforma el corazón de la gente. Cuando la gente se sumerge en la palabra de Dios y la practica, entonces esa persona es renovada. La oración, nosotros decimos que el poder del cristiano ¿en qué está? En la oración. La oración tiene mucho poder. El apóstol Santiago habla de la oración en caso de enfermedad, en caso de que una gente caiga. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Ahora, ¿qué dice el espíritu de la profecía concerniente a las personas que abusan de la misericordia de Dios? En Joya de los Testimonios, en el tomo 2 y en la página 63, dice lo siguiente: con infalible exactitud, el ser infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones. O sea, Dios está llevando una cuenta, ¿sí o no? Dios está llevando un inventario. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras, escuchen bien, cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el misterio de su ira. Tremendo. Entonces, da la impresión de que Dios ha establecido una cantidad, ¿verdad que sí? Miren, en la Biblia aparecen algunas cosas extrañas. El caso de Saúl, ustedes lo conocen. Dios le había prohibido al pueblo cierta cosa. El mismo Saúl se la prohibió, como la visitación a la hechicería. Y él fue uno de los que en su desesperación hizo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en ese cuadro? Que cuando nosotros jugamos con el pecado, sabiendo lo que es malo, es como que usted, no quiero poner ejemplo así tan palpable, pero cuando nosotros jugamos con el pecado, sabiendo lo que el pecado causa, estamos en terreno peligroso. Estamos en terreno peligroso. No podemos abusar. Dice aquí que Dios lleva una cuenta. Y dice aquí que cuando
llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el misterio de su vida. Yo pienso que mientras nosotros nos arrepentimos de todo corazón, tenemos chance de perdón. Pero hay personas que se burlan abiertamente de Dios, cometiendo pecado, están en terreno peligroso. El hombre no puede colocarse más allá donde el brazo de Jehová no lo alcance. Ahora usted pregunta, ¿y dónde el brazo de Jehová no puede alcanzar al ser humano? Bueno, Dios a través del Espíritu Santo te dice lo que es bueno y lo que es malo. Incluso Dios te dice, escoge el bien, ¿para qué? Para que viva. Pero si tú persistes, ¿Dios te va a obligar? No, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Y aquí en Historia de los Patriarcas y los Profetas, en la 160 dice, mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución ¿del qué? Del juicio. Bueno, algunos atribuyen esa declaración al cierre de la gracia, pero en lo particular yo creo que cuando usted se burla abiertamente de Dios, Dios tiene un límite. Porque dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Eso dice. El objetivo de Dios es que nosotros vivamos una vida en santidad. Porque ¿para dónde que nosotros estamos aspirando ahí? Para el cielo. Y en el cielo no va a haber ningún vestigio de pecado. El problema nuestro es que queremos lograrlo con nuestra propia fuerza. Y claro, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo. Pero siempre pidiendo la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu. Y quiero concluir nuestro mensaje con una cita que me encanta del apóstol Pablo en Romanos 8 y el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Para quién es que no hay condenación? Para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, dice aquí, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? El Espíritu no te va a llevar a nada malo. El Espíritu no te va a llevar a ofender a Dios. No, no. El Espíritu está aquí para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Para encaminarnos hacia agradar a Dios. Así que, hermano querido, yo quise traer este estudio porque tristemente estamos siendo bombardeados por uno de dos extremos. Por un lado, hay personas que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Vivamos como queramos. Un extremo diabólico. Y por el otro lado, están aquellos que porque ponen en práctica hábitos que son buenos, buenísimos, creen que por esos hábitos también van a lograr la santificación. Error de todo error. Nosotros logramos la santificación poniéndonos en comunión con el Padre Celestial. Amén. Él derrama porciones, refrigerio de su Santo Espíritu, que son lo que nos hacen a nosotros buscarle a Él en espíritu y en verdad. Y por medio del estudio de su palabra, a la oración y a la predicación del Santo Evangelio, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y siempre, aún en la vida espiritual, todo cuanto hacemos debemos darle gloria y honra ¿a quién? A Dios. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que nosotros podamos vivir una vida en santidad para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un coro. En el amor no hay temor. ¿Lo han escuchado? En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor del corazón, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Si Cristo está en tu corazón, no hay temor dentro de ese corazón, porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Vamos a estar de rodillas para que oremos. Amante Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos
Danos la fuerza con tu Santo Espíritu de ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Porque tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida. Ayúdanos, Señor, a ser transformados cada día mediante la comunión que tengamos contigo, mediante la obediencia a tu palabra. Amén. Bendice tu pueblo, Señor, bendice esta iglesia. Ayúdanos cada día a poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Que cada día nosotros tengamos ese anhelo de estar contigo, de pasar tiempo contigo como lo pasaba Moisés, para que tu gloria se deje ver en nuestras vidas, Señor. Amén. Que en este día santo podamos guardarlo conforme al mandamiento. Ayúdanos, llénanos de tu amor para tener compasión de aquellos que yerran. Así como tú tienes compasión conmigo a diario, ayúdanos a tener compasión con los demás también, porque también ellos son hijos tuyos. Y ayúdanos que por medio de la obediencia de tu palabra alcanzar la perfección del carácter. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.